cuando mi propia hija me gritó en plena cena de Navidad que yo hacía todo y su suegra disfrutaba porque ella era visita y que si no me gustaba podía irme, sentí un frío glacial que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Mis manos temblaron tanto que tuve que soltar la cuchara y el aire se me escapó de los pulmones, dejándome totalmente paralizada frente a mis nietos. Fue en ese momento de humillación absoluta cuando decidí que nadie más volvería a pisotear mi dignidad de madre. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna de estas historias reales que tocan el alma. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió esa noche es una lección de dignidad que toda madre necesita escuchar. Hola, soy Carmen, tengo 68 años y vivo en Jalisco. Toda mi vida creí que el amor de madre significaba aguantar todo por la familia, hasta que una Nochebuena me demostró lo equivocada que estaba. Mija, fíjate que ese 24 de diciembre empezó mucho antes de que saliera el sol. Eran apenas las 6 de la mañana cuando yo ya estaba parada frente a la estufa en la casa de mi hija Sofía, con el frío calándome los huesos, aunque el calor de las ollas pronto me hizo olvidar el clima de afuera. Ya sabes cómo somos nosotras, que pensamos que el amor se demuestra con el estómago lleno, así que ahí estaba yo, moviendo la cuchara de palo dentro de esa olla gigante de pozole tapatío, ese rojo espeso que tanto le gustaba a mi marido, que en paz descanse. El olor a chile guajillo y orégano ya había inundado toda la cocina, un aroma que para mí siempre significó familia, pero que esa mañana se sentía un poco más pesado de lo normal. Mis lentes se empañaban a cada rato por el vapor de los tamales que tenía en la otra hornilla. Eran 100 tamales, mija, 100, porque Sofía me dijo que vendrían 15 personas, contando a la familia de su esposo. Y tú sabes que en Jalisco no dejamos que nadie se quede con hambre. Mis manos, que ya tienen sus años y sus dolores, no paraban de pelar ajos y de cebrar carne. Me dolían los nudillos, un dolor sordo y constante que me recordaba que ya no tengo 30 años, pero yo seguía. Seguía porque es Navidad, y en Navidad una madre hace lo que sea para ver a sus hijos contentos. Pero lo que más me pesaba no eran las ollas, fíjate bien, sino el ambiente. Sofía andaba de un lado a otro de la casa, pero no para ayudarme a picar la cebolla o a probar de sal el caldo. No. Ella estaba muy ocupada con sus cosas. Se paseaba por la sala en bata, con el teléfono pegado a la oreja, dando órdenes como general. Yo la escuchaba taconeando, y de vez en cuando se asomaba a la cocina, no para preguntarme si necesitaba un vaso de agua, sino para revisarme como si yo fuera una empleada nueva que no sabe lo que hace. Me decía que me apurara con la salsa, que tuviera cuidado de no manchar la encimera de granito que le costó tan cara, que por favor no fuera a dejar olor a grasa en las cortinas. Me dolió un poco, no te voy a mentir. Yo la veía arreglándose las uñas, eligiendo qué arete se iba a poner, tan preocupada por verse perfecta. Sacó la vajilla buena, esa de bordes dorados que tiene guardada todo el año en la vitrina. Yo pensé que era para todos nosotros, pero luego la escuché decir que quería que la mesa estuviera impecable para cuando llegara su suegra, doña Elvira. Ay, mija, si hubieras visto con qué cuidado limpiaba esas copas de cristal, con un trapo especial para que no quedara ni una huella. Mientras tanto, yo estaba ahí atrás, con el delantal lleno de manchas de mole, invisible entre el humo y los trastes sucios que se iban acumulando en el fregadero. Traté de no darle importancia. Me dije a mí misma, como tantas veces lo he hecho, que así son los nervios de estas fechas. Pensé que Sofía solo quería quedar bien, que es joven, y que la presión de ser la anfitriona la tenía tensa. Ándele, Carmen, no seas sentida, me repetía yo sola mientras probaba el pozole. Al final del día, es mi hija, la misma niña a la que yo peinaba con trenzas y que me pedía que le hiciera chocolatito caliente cuando llovía. Uno como madre siempre busca excusas, siempre trata de tapar el sol con un dedo para no ver que la luz ya no calienta igual. Pero esa mañana, entre el olor a maíz y la espalda que me palpitaba del cansancio,
Sentí una punzada en el pecho que no tenía nada que ver con la edad. Era como un presentimiento, una sombra fría que me decía que esta Navidad iba a ser muy diferente a las demás, y que tal vez, solo tal vez, mi lugar en esa casa ya no era el de la matriarca respetada, sino el de alguien que estorba cuando no está sirviendo. Mientras acomodaba los rabanitos picados en la charola, mi mente se fue volando a años atrás, a un recuerdo que guardo con una mezcla de orgullo y dolor. Me acordé clarito del día que fui al centro a vender mis aretes de oro, esos de filigrana hermosos que tu abuelo me regaló cuando nos casamos y que eran mi único tesoro. Me dolió en el alma entregarlos, sentí como si me arrancaran un pedazo de mi historia, pero era eso o que Sofía no pudiera pagar su titulación. Recuerdo mis manos, más jóvenes pero igual de trabajadoras, contando los billetes uno por uno afuera del negocio, pensando que cada peso era un escalón, para que mi hija no tuviera que matarse, trabajando dobles turnos, como yo lo hice cuando enviudé. En ese entonces, Sofía y yo éramos un equipo, uña y mugre contra el mundo. Ella estudiaba en la mesa de la cocina, mientras yo planchaba ajeno hasta la madrugada, y siempre me prometía que cuando fuera licenciada, yo no tendría que volver a mover un dedo. Pero fíjate cómo son las cosas de la vida. Esa muchacha sencilla que compartía el pan y las penas conmigo parece que se quedó en el pasado. La Sofía de ahora vive desvivirse por la aprobación de los demás, especialmente de su suegra, doña Elvira, borrando de un plumazo todos los sacrificios que hicimos juntas para que ella llegara a donde está. Y hablando del rey de Roma, justo en ese momento llegó doña Elvira. Entró a la casa con sus abrigos finos y esa nariz siempre levantada, pasó de largo frente a mí sin siquiera darme los buenos días, como si yo fuera invisible o parte de la decoración navideña. Se sentó en el mejor sillón de la sala como si fuera la reina de la fiesta, y Sofía corrió a servirle una copa de vino, con esa sonrisa nerviosa que pone cuando quiere quedar bien. Yo me quedé parada en el umbral de la cocina, esperando a que mi hija me llamara para saludar, pero en lugar de eso, escuché su voz pidiéndome que le llevara la botana a Elvira, usando de excusa que yo estaba más a la mano de la cocina. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Agarré el platón de quesos y carnes frías que yo misma había preparado con tanto esmero y se lo llevé a la señora, que ni siquiera volteó a darme las gracias cuando lo puse en la mesa de centro. Mis piernas ya me temblaban del cansancio, mija. Imagínate, llevaba horas de pie cocinando para todos. Así que, cuando regresé hacia el comedor, vi una silla vacía y pensé en sentarme solo un momentito para agarrar aire y sobarme las rodillas. Pero apenas hice el intento de jalar la silla, Sofía se me apareció por un lado. Se acercó a mi oído y con una voz bajita pero que cortaba como cuchillo, me murmuró que ahorita no, que por favor no me sentara, porque se veía muy mal que yo estuviera descansando cuando había invitados importantes en la casa. Me quedé helada, con la mano puesta en el respaldo de la silla, sintiendo cómo esas palabras me dolían más que el cansancio de 1000 noches en vela. Por fin servimos la cena, mija, y ver esa mesa llena de comida que yo había preparado con tanto amor me dio un momentito de satisfacción, aunque fuera chiquito. El pozole humeaba en los platos de porcelana y todos comían con gusto, hasta doña Elvira, que aunque no dijo ni pío para agradecer, bien que se acabó todo lo que le serví. Yo, después de estar parada más de 12 horas seguidas, sentí que las piernas ya no me respondían. Así que arrastré una silla y me dejé caer, soltando un suspiro largo y pesado que me salió del alma sin querer. Me llevé la mano a la cintura y comenté al aire, bajito, que la espalda me estaba matando, pensando que alguien, quizás mi propia hija, me diría algo amable o me ofrecería una pastilla para el dolor. Pero qué equivocada estaba. Apenas terminé la frase, vi cómo a Sofía se le transformaba la cara. No fue preocupación lo que vi en sus ojos, fue pura rabia. Ahí mismo, delante de su marido, de mis nietos y de la intocable de su suegra, Sofía explotó contra mí. Me reclamó con una voz chillona que cómo se me ocurría ponerme a quejar en plena cena de Navidad,
que qué falta de educación la mía andar dando lástima cuando deberíamos estar celebrando. Yo me quedé muda, con la cuchara a medio camino, pero ella no paró ahí. Con una frialdad que me heló la sangre, me soltó la frase que terminó de romper algo dentro de mí para siempre. Me dijo, clarito y sin titubear, que entendiera de una vez mi lugar, que mi trabajo era encargarme de todo, y que su suegra estaba ahí para disfrutar porque ella sí era la visita. Y remató diciéndome que si no me gustaba cómo eran las cosas en su casa, que la puerta estaba muy ancha y que bien podía irme. El comedor se quedó en un silencio sepulcral. Mija, de esos que zumban en los oídos. Yo bajé la mirada hacia mis manos, esas manos hinchadas y llenas de manchas de chile y quemaduras viejas, las mismas manos que trabajaron turnos dobles para pagarle la carrera, las que la arrullaron cuando tenía fiebre. Luego levanté la vista y miré a Sofía, pero ya no vi a mi hija, a mi niña. Vi a una completa desconocida, a una mujer tirana que yo misma había alimentado con mi abnegación. No lloré, fíjate, ni una sola lágrima me salió. Lo que sentí fue un frío seco en el pecho, pero al mismo tiempo una claridad mental absoluta, como si de repente se hubieran prendido todas las luces. Con una calma que yo misma desconocía, me levanté despacito de la silla, me desaté el nudo del delantal que llevaba puesto todo el día, y lo dejé caer suavemente sobre el asiento, como quien deja caer una piel vieja que ya no le sirve. En ese momento, supe que el contrato sagrado de madre e hija se había roto. Y no fui yo quien lo rompió. Miré a mi hija a los ojos y, con una voz que me salió de las entrañas, bajita pero más firme que nunca, le contesté que muy bien. Le dije que me iría en ese mismo instante, pero que le quedara bien claro que, desde ese momento en adelante, ella tendría que encargarse de absolutamente todo por su cuenta. No esperé a que me contestara, ni me detuve a ver la cara de susto que seguramente pusieron ella y la estirada de su suegra. Agarré mi bolsa, que estaba en la entrada, y salí a la calle sin voltear atrás. Era Nochebuena, mija, y hacía un frío que calaba los huesos, pero yo sentía un calor por dentro, tal vez del coraje, o tal vez de la liberación. Paré el primer taxi que vi pasar y me subí sola, dejando atrás la cena, los regalos y esa casa donde ya no me sentía bienvenida, sino utilizada. Le pedí al taxista que me llevara con mi comadre Licha, porque sabía que llegar a mi casa vacía iba a ser muy duro en una noche tan familiar. Pasaron los días y, como era de esperarse, mi teléfono no dejaba de sonar. Era Sofía. Al principio no le contesté. Dejé que el aparato sonara y sonara mientras yo tomaba café con canela en la cocina de Licha. Luego empezaron a llegar los mensajes, y fíjate que no eran para pedir perdón. Sofía estaba desesperada. Me escribía que la casa era un desastre total, que los niños no paraban de llorar preguntando por su abuela, y que, para colmo, su suegra doña Elvira no movía ni un dedo para ayudarla, que solo estaba ahí sentada, esperando que la atendieran como reina. Yo leía aquello y sentía una mezcla de pena y satisfacción, pero me mantuve fuerte, mordiéndome los labios para no correr a rescatarla como siempre lo había hecho. Mi comadre Licha, que es una santa pero tiene la lengua muy afilada, me recibió esa noche con los brazos abiertos y, mientras me servía un ponche, me dijo lo que yo necesitaba escuchar. Me dijo que ya era hora, mujer, que por fin había abierto los ojos, y me repitió ese dicho que duele tanto pero que es tan cierto: cría cuervos y te sacarán los ojos. Ella fue la que me dio fuerzas, la que me recordaba mi valor cada vez que la culpa de madre me quería doblar las rodillas y hacerme regresar a ese martirio. El punto de quiebre llegó unos días después, cuando Sofía se presentó en mi propia casa. No creas que llegó humilde. Entró exigiendo, con esa prepotencia que se le pegó de querer aparentar lo que no es. Me reclamó que cómo era posible que le hiciera esto, que tenía que volver inmediatamente a su casa porque ella no podía con los niños, el trabajo y los quehaceres al mismo tiempo. Yo estaba sentada en mi sillón, frente al altar que tengo con la foto de tu papá y mi virgencita de Zapopan. No me levanté para recibirla. Me quedé ahí, sentada,
y la miré con una tranquilidad que la desarmó por completo. Le dije, pausadito, para que entendiera bien, que yo soy su madre, la mujer que le dio la vida y se partió el lomo por ella, no su sirvienta ni la muchacha del aseo. Le dije que si no podía con su vida, tendría que aprender a resolverla, pero que mis manos ya no estaban para servir a quien no las valora. Ándele pues, mija. Han pasado ya varios meses desde esa Nochebuena que lo cambió todo, y no te voy a mentir, al principio sentí que el mundo se me venía encima. Los primeros días en casa de mi comadre Licha fueron de puro llanto y rezo, pensando que había cometido el peor pecado de una madre, que era dejar a su hija sola con el paquete. Cite, start. Pero fíjate cómo son las cosas. Conforme pasaban las semanas, empecé a dormir mis 8 horas seguidas, y aquel dolor de espalda que cargué por años desapareció como por arte de magia. Cite, 176. Mi cuerpo, que ya estaba pidiendo esquina, empezó a sanar, y con la salud me regresó también la claridad de pensamiento. Sabe Dios que tuve mucho miedo, sobre todo por esas ideas viejas que una trae en la cabeza. Cite, start. Llegué a pensar que Sofía me podía demandar o que la gente diría que abandoné mi hogar, pero platicando con un licenciado, me explicó que irse de donde a una la maltratan no es ningún delito. Cite, 205. Cite, start. Me dijo clarito que la ley en Jalisco dice que los hijos tienen la obligación de cuidarnos y darnos alimentos, no de tenernos de esclavas, para que ellos queden bien con la sociedad. Cite, 6. Eso me dio mucha paz, mija, saber que mi dignidad también tiene un papel que la proteja, aunque el papel más importante fue el que yo misma firmé en mi corazón el día que me salí de esa cocina. La relación con Sofía, pues, se enfrió. ¿Para qué te digo que no? Ya no me llama a diario para exigirme cosas, y cuando nos vemos es un trato de usted y tenga, con mucha distancia. Ella tuvo que contratar a una muchacha para que le ayude, y ahora sí valora lo que cuesta mantener una casa rechinando de limpia. Cite, start. El otro día fui a ver a mi virgencita de Zapopan. Cite, 43. Y mirándola a los ojos, entendí algo que me sacudió el alma. Cite, start. Pensé que ella sufrió lo indecible por su hijo. Lo vio morir en la cruz y su corazón fue traspasado, pero nunca, ni una sola vez, fue su esclava. Cite, 144. Su amor fue de acompañamiento y dolor, no de servidumbre ciega, y si la Madre de Dios tuvo esa dignidad, ¿quién soy yo para aceptar menos? Cite, start. Hoy en la tarde me serví un plato de pozole rojo, de ese que me sale tan rico, pero esta vez solo para mí y para mi comadre. Cite, 5. Me senté a la mesa tranquila, sin prisas, sin nadie gritándome que faltan tortillas o que la salsa pica mucho. Mientras comía, me quedé viendo una foto vieja que tengo en la vitrina, donde sale Sofía de niña, vestida de angelito en un festival de la escuela. Cite, start. Sentí un calorcito en el pecho y supe que ya la perdoné. De verdad la perdoné, pero entendí que perdonar no significa volver a poner el cuello para que lo pisen. Cite, 58. El amor de madre es infinito, mija, pero también debe ser sabio, y poner límites firmes es la lección más grande de amor propio que le pude dejar a mi hija, aunque ahorita ella no lo entienda. Han pasado 6 meses desde esa Nochebuena, y mi vida cambió para bien. Sofía tuvo que contratar ayuda doméstica, y aunque nuestro trato ahora es distante y de usted, por fin aprendió a respetar mi tiempo. Yo sigo tranquila, disfrutando de mi pozole sin prisas y durmiendo mis 8 horas junto a mi comadre Licha, feliz de haber recuperado mi dignidad. El amor de madre debe ser incondicional, pero nunca esclavo de la falta de respeto. Mi consejo es que no esperes a una crisis para poner límites. Recuerda que irte de donde te maltratan no es abandono, es un acto de justicia hacia ti misma. Y tú, mija, sigues sirviendo a quienes no te valoran
o ya te diste tu lugar en la mesa? Te leo en los comentarios. Carmen, 68 años.